Es el turno de la doctora Inés Dussel, quien es investigadora titular del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB, Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Se formó en Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Hizo su maestría en Ciencias Sociales en Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina, y su doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison. Entre los años 2001 y 2008 dirigió el área de educación de Flaxo, Argentina, donde coordinó varios proyectos de investigación, de formación docente y de producción de materiales didácticos sobre desigualdad y educación y sobre nuevas tecnologías en las aulas. Sus temas de interés han sido las teorías pedagógicas y la sociología histórica del currículum y la escuela. En los últimos 10 años viene trabajando en las políticas y pedagogías de la imagen y los nuevos medios digitales en la educación a través de investigaciones, propuestas de formación virtual, producción de materiales didácticos y revisión de políticas educativas y curriculares. Ha escrito 8 libros, compilado 3 y publicado más de 130 artículos y capítulos de libros en medios reconocidos internacionalmente. Ha dictado conferencias y cursos en París, Luxemburgo, Wisconsin, Madrid, Granada, Sao Paulo, Brasil, México, Chile y Argentina, entre otros. Y recientemente ha sido acreedora a la Fellowship de Humboldt en Alemania. Bueno, entonces, Inés, muchas gracias, es un gusto que estés con nosotros. Puedes comenzar. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Quiero agradecer mucho la invitación a participar de este seminario, especialmente a Celso Garrido, Alfredo Camaggi, a Germán Álvarez. Para mí es un honor sumarme a la conversación que estamos teniendo sobre cómo responder a los desafíos de este momento que sin duda trae muchos cambios. Bueno, escribí algo y voy a leerlo así puedo ocupar mejor el tiempo. Decir que la vida nos ha cambiado con Internet suena a un cliché que no parece necesario repetir, pero quizás no seamos todavía conscientes de cuánto lo ha hecho y en qué direcciones van estos cambios. Hace poco se publicó en español un libro de Éric Sadin, un filósofo francés, que se llama La humanidad aumentada, que les recomiendo mucho, en el que él afirma que la revolución digital ya terminó, que estamos en la época de la Internet de las cosas, marcada por la extrema portabilidad de las tecnologías, los microchips en aparatos que transmiten datos de forma permanente, la gestión digital de las poblaciones, lo que se llama hoy la vía política, no la biopolítica, sino el control de la circulación, los flujos de información, dinero, capital, bienes, gente, y la bioingeniería también de los alimentos y la salud. Vivimos en un mundo que convierte a la experiencia humana en datos, que son el petróleo de la economía del futuro, y donde lo que no se datifica pareciera que no existe. La reflexión que propone Sadin permite, a mi juicio, ir un poco más allá de la retórica del cambio educativo que repite varias de las promesas que se hacen sobre el futuro próximo. La ubicuidad de las tecnologías, la hiperconectividad, la colaboración, la automatización de la vida cotidiana, como lo llama Evgeny Morozov, la solución tecnológica a los distintos problemas de las sociedades humanas, que él afirma es una locura. Quiero detenerme en algunos de los escenarios educativos que proponen estas visiones de futuro y en los desafíos y problemas que plantean para las universidades. Voy a hacer referencia a algunos aspectos del currículum y la pedagogía universitarias, profundizando en ciertas escenas educativas que se proponen con la Internet de las cosas para buscar pensar en torno a la posibilidad y deseabilidad de las opciones de futuro que se están planteando, que podríamos llamar también, pensando en las preocupaciones de este seminario, como programas de desarrollo nacional. Adelanto que veo al menos 2 dimensiones que me hacen dudar de la viabilidad y la bondad de estos futuros prometidos por el optimismo tecnológico. Por un lado, en el futuro brillante que se propone hay una marcada negligencia de los problemas que crea la nueva situación, no solamente por lo que implican en el costo y la reorganización de los sistemas productivos y organizacionales y los saberes requeridos para producir y hacer funcionar estos nuevos objetos, sino también porque hay muchos aspectos de los que no se habla.
Por ejemplo, se habla poco de la fragilidad o precariedad de los sistemas informáticos y de su posible manipulación, como estamos viendo, por intereses difícilmente gobernables con la estructura política y económica actual, cuya extensión los hace mucho más vulnerables a ataques destructivos, como se ve en los recientes escándalos de Cambridge Analytica y en la venta de datos para las cyber wars, las nuevas guerras políticas y económicas digitales. No se mencionan los costos humanos y materiales de las nuevas formas de trabajo. Si parece que se ahorrará tiempo con la automatización, no está claro qué se hará con los trabajadores, con nosotros, que de pronto resultamos redundantes, que en términos de gobernabilidad de las sociedades y calidad de vida de la población me parece que son asuntos no menores. Hay que hacer una discusión y en Europa se está teniendo mucho más seriamente sobre el futuro del trabajo, el futuro de la educación y el futuro del trabajo. Tampoco se habla de lo que demandan estos cambios a nivel de infraestructura y recursos simbólicos de las instituciones educativas. Las tecnologías digitales se imaginan como baratas, nuevas, livianas, compactas, invisibles, eficientes. Pero como bien lo saben los ingenieros, hacen falta insumos materiales que tienen posibilidades y límites concretos y que operan en un contexto de aspiraciones, de deseos, de miedos, que tienen que ver con elementos que exceden a las tecnologías. El aprendizaje digital requiere, como el analógico, trabajo, tiempo, capital, recursos materiales, simbólicos, estructuras organizacionales que permitan procesos con cierta permanencia y cierta estabilidad. Finalmente, tampoco se habla de las nuevas jerarquías y desigualdades que se instalan. Tenemos, por un lado, cada vez más sistemas automatizados, plataformas automatizadas para grandes masas de la población y propuestas más complejas y sofisticadas con trayectorias individualizadas para quienes pueden pagar más. Algo debería decirnos el que en Silicon Valley las escuelas de los hijos de la élite de estas industrias busquen modelos educativos no tecnologizados, con pedagogías humanistas y creativas altamente personalizadas. Hay algo que las tecnologías digitales, al menos en su estado actual, aún no logran resolver por sí mismas. Hay una segunda dimensión que me parece que hay que considerar, que es la automatización creciente de las relaciones humanas. En la educación hay una voluntad cada vez más presente de incluir dispositivos tecnológicos del tipo del Internet de las cosas, como clickers o sensores en las universidades, como forma de compensar o reemplazar profesores mal formados y estructuras políticas que se juzgan como conservadoras. Y también como forma de datificar las interacciones en el aula y los procesos de aprendizaje para fines de evaluación y también diría como nuevos mercados, ¿no? Tenemos sensores que ahora van a medir, por ejemplo, las reacciones emocionales de los estudiantes a las cosas que decimos. Esto produce, vuelvo a esta idea de la sociedad en la cual el dato es el nuevo petróleo, bueno, un avance enorme sobre muchas esferas de la vida humana y de la vida de los que enseñamos y aprendemos, que creo que hay que medir con cuidado, ¿no? Esto es bastante común en universidades norteamericanas, mucho menos común todavía en universidades de Latinoamérica. Se dice que las nuevas formas educativas seguirán lo que hoy anticipan los MOOCs, la Khan Academy y muchas otras experiencias aparentemente exitosas de enseñanza y aprendizaje en línea. Van a proveernos, se nos promete una experiencia intensa y sin límites de horarios o espacios, compuesta de cursos hechos a medida de cada uno, con contenido significativo para quien lo requiera. Será el reinado del aprendizaje ubicuo, casi sin esfuerzo, porque todo va a estar ajustado a los intereses y ritmos de cada uno. Sin embargo, cuando se las analiza más de cerca, se ve que la promesa de renovación pedagógica de las nuevas plataformas no se cumplen. Por ejemplo, la Khan Academy es, antes que una gran promesa de renovación, un conjunto de videos con lecciones memorísticas y tradicionales centradas en la información y poco interesada en la comprensión significativa. Sobre todo, diría yo, poco eficaz para promoverla por sí misma y sin la mediación de otras figuras que ayuden a volver esos conceptos más cercanos y operativos en otros contextos. Por su parte, los MOOCs son muchas veces, no digo que todas, ofertas masivas con cuestionarios estandarizados, corregidos por programas de software, con escaso o nulo margen de adecuación a los perfiles y necesidades de los sujetos y con una enorme deserción o pérdida de estudiantes, que también es un costo que no se está calculando, ¿no? Un historiador de las tecnologías educativas, Bill Fester, el norteamericano, llama a los MOOCs un simulacro de la ya conocida ineficiencia y experiencia de la lección magistral tradicional, ¿no? Estamos repitiendo lo que no funcionaba bien en las universidades ahora con una pantalla. Esto es una crítica que se formula, ¿no?
Otros estudios muestran que cursos automatizados, mejor diseñados que estos cursos masivos, necesitan en algún momento tutores humanos altamente capacitados para resolver los problemas que el software no pueden resolver. El cálculo que hacía Ian Nespor era, bueno, el 80% el software lo resuelve, de las dudas de los alumnos lo resuelve bien, pero ese 20% que no lo resuelve un mal tutor. Al revés, está requiriendo cada vez más personal más capacitado, con lo cual no necesariamente sale más barato entre el diseño, el mantenimiento y la formación de quienes necesitamos. No digo que no haya que ir por ahí, lo que digo es que hay que pensar cómo vamos y cómo se organiza. Entonces, lo que creo que habría que colocar en el centro es que la universidad no es una fábrica o una industria de conocimiento, sino que es una institución que cumple funciones educativas específicas en las sociedades humanas y en nuestras sociedades latinoamericanas en particular, creo, de formación de profesionales y de especialistas que contribuyan a un desarrollo económico, cultural y cívico del país. Distintos analistas están diciendo hoy que las universidades son más vulnerables a la fuerza disruptiva de la oferta digital que, por ejemplo, la escuela primaria, a la que se juzga como más conservadora, pero al mismo tiempo ese conservadurismo le permite resistir un poco más. En las universidades tenemos esta presión de la innovación de que hay que sumarse, hay que subirse, ¿no?, a esto que se plantea. Y creo que hay muchas veces este impulso viene de intereses comerciales, de intereses políticos y menos orientado por cuestiones político-académicas y pedagógicas sobre qué hacemos con las tecnologías para renovar la propuesta formativa. La pregunta que me parece que hay que colocar es en qué medida esas tecnologías digitales pueden ayudar a que las universidades cumplan mejor las tareas que les toca cumplir en esta sociedad más incierta, más cambiante, ¿no?, que todavía no sé si alguna vez vamos a saber, pero claramente hoy no tenemos muy en claro qué tendencias se estabilizarán y cuáles se dejarán de lado. Quiero presentar brevemente, en lo que me queda, dos cuestiones que se vinculan a cómo se está incorporando hoy las tecnologías. Una tiene que ver con incrementar el acceso a la universidad y los desafíos pedagógicos y las pedagogías que se están poniendo en juego. En primer lugar, quiero hablar de la cuestión de la democratización del acceso. Es indudable que las tecnologías digitales permiten un alcance mucho mayor de la cobertura de la educación superior. Se calcula que actualmente cerca de un 25% de la oferta en América Latina de las universidades es virtual y que está abarcando a poblaciones que no estaban incluidas en la universidad, aun cuando no lo hace ni al ritmo ni al costo esperados. Básicamente es más lento de lo que se esperaba y es más caro de lo que se esperaba. Igual, reitero, no es que no haya que ir por ahí, pero es una tendencia que es más lenta de la que se prometía. Pero quiero traer muy rápidamente dos tesis que se realizaron en el DIE sobre los límites de esta expansión y la necesidad de acompañarla con otros cambios pedagógicos, curriculares, políticos. En primer lugar, hay una tesis de un alumno, René Montero, dirigida por Judith Kalman, colombiano, que está trabajando sobre las propuestas virtuales de licenciatura en Colombia, ¿no? En general, bueno, aquí tenemos, ¿no?, estas plataformas bastante conocidas. Él está tratando de ver qué pasa ahí, ¿no? ¿Qué tipo un estudiante virtual, con qué se encuentra, qué está haciendo, qué hace un profesor en una licenciatura virtual, ¿no? Y está haciendo un trabajo muy minucioso de seguir todo un curso, desde el principio al fin, las interacciones, los miles de interacciones que se dan, lo que se produce en eso, las retroalimentaciones de los docentes, etcétera, ¿no? Él observa que este es un modelo educativo que promete muchas cosas: flexibilidad, adaptabilidad, aprendizaje colaborativo, ubicuidad, pero descansa en profesores que tienen una estructura de trabajo muy limitada, 8 horas, aunque prometen estar 24 horas, ¿no?, conectados, que no reciben formación especializada, que tienen muchísimos alumnos por tutor, el promedio que le encuentra son 240 alumnos por tutor. Su trabajo se parece más a una auditoría con un checklist de lo que debe realizar que a la formación de un vínculo pedagógico en torno a un cuerpo de saberes y a la inducción en un conjunto de prácticas especializadas, como se supone que debería ser una licenciatura. Montero analiza las devoluciones que los profesores hacen a los alumnos, donde se evidencia que se trata, en la inmensa mayoría de las veces, de fórmulas estandarizadas, que no trabajan sobre lo que se logró efectivamente en cada caso y sobre las dificultades. No vuelvo a este ejemplo, bueno, el 20% que deberían ocuparse no lo hacen en este sistema.
En cuanto a la flexibilidad, es menor de lo que se esperaba. Los alumnos muchas veces envían sus aportes a último momento, ¿no? Tienen 21 días, se conectan en el día 20, mandan la tarea, ¿no? Pocas veces colaboran entre sí porque no tiene tiempo y dedican menos tiempo que antes al estudio, que antes, digamos, sabemos, ¿no? que antes, como decía Ángel, bueno, no es que no nos distrajéramos ni éramos todos buenos estudiantes, pero en promedio yo creo que el nivel de conexión es mucho menor y el vínculo es mucho más distante con ese cuerpo de saberes y de prácticas que debería ser una licenciatura. La propuesta además asume que todos los estudiantes van a ser exactamente iguales y van a trabajar de la misma manera, ¿no? No prevé cómo se va a responder desde la plataforma a trayectorias individuales, ¿no? Y sobre todo cuando se está incorporando sectores antes excluidos para los cuales la lectura y la escritura es una práctica mucho más difícil. Hay muchas decisiones que se delegan en el software que se compra desde las universidades, pero no se prevé ni se reflexiona sobre qué didáctica y qué pedagogía en estas nuevas condiciones, ¿no? Yo diría que la propuesta, me animo a decir, termina resultando de peor calidad que lo que podría ofrecerse en el promedio de la oferta presencial. Otra tesis analizó la experiencia educativa de estudiantes con discapacidad usando tecnologías en la UNAM, en la UAP y en la Universidad Veracruzana. Y este era un tema interesante porque se ha planteado que la tecnología digital es un aliado para la inclusión y hay muchísimas tecnologías asistivas, se las llama, ¿no? Que pueden asistir a alumnos con discapacidad. Lo que encontró esta tesis la hizo Magalí Mahanaim Landa, que de la universidad, lo hizo en el DIE, que es al final terminan siendo cuestiones bastante caras, inestables porque están permanentemente cambiando y que demandan de grandes redes de solidaridad familiares y de sus amistades para tener esa disponibilidad de las tecnologías asistivas. Los estudiantes se enfrentaban en estas tres universidades a distintas barreras institucionales, como el aislamiento de los programas de atención. Muchas veces hay programas en la administración central, pero no en las facultades. Los docentes no tienen formación respecto a las adaptaciones tecnológicas ni curriculares, ¿no? Son caros, no hay apoyo para comprarlos, ¿no? Es todo una cuestión de movilizar redes personales para poder usarlos. Bueno, ni hablemos de los edificios no adaptados, ¿no? Los materiales de estudio, etcétera. Las instancias de evaluación, muchas veces que no tienen en cuenta las dificultades. Pero algo que me resultó particularmente interesante es que los programas de software también generan complicaciones específicas. Dice Landa Osorio que cada actualización de software implica para los estudiantes con discapacidad visual que no utilizan el ratón de navegación tener que reaprender funciones o comandos que movilizan el cursor en la pantalla. Las nuevas generaciones de programas están mejorando la función, introduciendo opciones de ayuda, pero sin embargo siguen siendo muy caras, ¿no? De nuevo, costos muy elevados, ¿no? Hay cambios en sistemas de registro e inscripción que están llevando a un declive del braille. Este también es un aspecto interesante. Hay bibliotecas y había un montón de recursos disponibles, pero que hoy ya no se usan porque tenemos sistemas de reconocimiento de voz que no lo hacen necesario. Y ahí hay un problema. Cuando todo se reduce a la oralidad, pasar después a un trabajo signo por signo dificulta mucho la codificación, ¿no? Esto es algo más específico, pero que tiene que ver también con la posibilidad de otros usos de la lengua escrita, ¿no? Entonces, una sociedad que se oraliza crecientemente, y quizás ahí algo de la discapacidad visual sea algo que vemos también en los adolescentes y en los jóvenes que leen menos, ¿no? Y escriben menos y trabajan más con imágenes. Bueno, ¿qué pasa cuando ese trabajo con estos nuevos lenguajes no se codifica, no se abstrae, no se trabaja como lenguaje? Bueno, la riqueza para usar esos lenguajes yo creo que se reduce mucho. Entonces, bueno, quiero señalar algunas cuestiones y pasar a la segunda, ¿no? Uno puede ver que hay estas nuevas tecnologías permiten nuevos accesos, ¿no? Al mismo tiempo hay una dimensión de políticas estatales e institucionales que siguen siendo necesarias y que creo que hoy todavía están muy por detrás de lo que necesitamos, ¿no? También la cuestión, bueno, de nuevo, ¿no? De los costos y de las promesas distinto a lo que se esperaba. Encontramos también que hay ritmos y condiciones diferentes en los cuales se van incorporando los dispositivos tecnológicos, ¿no? No todos lo hacen al mismo tiempo y hay mucha diferencia entre las universidades, entre las disciplinas, entre los individuos, ¿no? Y en ese sentido me parece que pensar ritmos y temporalidades que son más lentos y más complejos es también importante, ¿no? Lo que muestra la investigación es, bueno, hay una gran
promesa, hay una gran parafernalia, hay una gran voluntad de incorporar soluciones tecnológicas, pero aplanar todo y pensar que porque se traen las tecnologías se resuelve la cuestión del acceso todavía está muy lejos de suceder. Paso a la segunda y última cuestión, que tiene que ver con el vínculo con los saberes y las prácticas especializadas que se proponen desde la formación universitaria. Desde mi experiencia en la investigación, hay transformaciones importantes en las formas de conocimiento que tienen mucho impacto en la enseñanza y el aprendizaje, pero que todavía no se abordan en profundidad, ¿no? Y aquí vuelvo a algo que decía Ángel, ¿no? La cuestión de la continuidad de los currículos por asignatura, ¿no? Y yo creo que el problema no es solamente el currículo por asignatura, sino cómo se piensan los objetos de trabajo, los objetos de las disciplinas y las prácticas, ¿no? De nuevo, estamos cambiando cómo conocemos, y aquí quiero dar un ejemplo muy concreto, estamos cambiando cómo vemos el mundo. Bueno, eso no pasa por solamente incorporar tecnología, sino por pensar, bueno, cómo cambia la geografía, cómo cambia la matemática, cómo cambia la historia, ¿no? Y la práctica, la disciplina, la práctica de trabajo en las disciplinas más específicas. Y me quiero detener en un aspecto de la cuestión de la búsqueda de información, y esto también fue mencionado, ¿no? La idea de, bueno, tenemos a disposición una gigantesca biblioteca y podemos aprender muchas más cosas que antes. Lo que yo estoy encontrando en el trabajo, sobre todo en educación media superior, es que cada vez más conocer se vuelve sinónimo a buscar información. Y buscar información equivale a Google, ¿no? A buscar en Google. A lo que ofrecen estos grandes motores de búsqueda digitalizada que rastrillan archivos gigantescos de imágenes, de textos y de sonidos convertidos en bits, nuevamente datos. En las investigaciones que hicimos vemos que hay sobre todo dos usos, ¿no? Buscar información en Internet, presentar contenidos con formato audiovisual, usar videos, ¿no? Y en relación a la primera uno podría decir, bueno, el buscador nos trae Google enormes ganancias, ¿no? Tenemos acceso a una cantidad de recursos impresionante, disponemos de una plataforma que mediante un complejo algoritmo organiza y jerarquiza esa información en una lista más o menos legible y manipulable. No podríamos hacer esa búsqueda solos y mucho menos en los nanosegundos de Google, pero esa lista tiene varias limitaciones, no siempre evidentes para quienes las usan. Se basan en un archivo grande, pero no exhaustivo. Jerarquiza la información por su popularidad, es decir, por cuántos han visitado la página antes. Usa registros que pueden tener fallas o errores, como viene siendo claro con la fake news. ¿Es preferible entonces un bibliotecario que nos dirija hacia fuentes confiables? Sabemos que los bibliotecarios también se equivocan y sobre todo que no están disponibles en la palma de la mano o en el escritorio. Pero mientras discutimos si es mejor Google o el bibliotecario, con claras ventajas para Google, ya se dio por sentado que conocer es igual a buscar información y se dejan de lado otras formas valiosas de saber, entre las cuales podría listar leer en profundidad y no el paneo, escuchar, conversar, pensar a solas o con otras, explorar a tientas, observar, sentir, caminar, como los peripatéticos. Hay un conjunto de prácticas especializadas que no pasan por leer listas de información y eso se trabaja mucho menos y cuando se trabaja tampoco se analiza cómo va cambiando con las nuevas prácticas tecnológicas. En tanto, parece que nos hemos resignado a que será Google o la plataforma que lo reemplace el que organice nuestros repositorios de conocimiento. Se dejó de lado la reflexión y la crítica sobre cómo, para qué y con quiénes vamos produciendo conocimiento y qué efectos tiene ese conocimiento sobre la sociedad en la que vivimos. Para ir cerrando, quiero mencionar que en su breve historia de la fotografía, publicado en 1931, Walter Benjamin escribió que en el futuro será analfabeto quien no sepa leer sus propias imágenes. Y quizás ese futuro, yo creo, ya está aquí, en la compulsión de la selfie, ¿no? Me pregunto cuántos leen las selfies, cuántos saben leer, o las cámaras callejeras solo supervisadas por máquinas. Y también yo creo en la ignorancia con la que nos movemos en un mundo digital cuyos códigos y forma de organización nos resultan crecientemente opacos, aunque vengan en aparatos cada vez más bellos y luminosos. Me parece que el currículum y la pedagogía universitaria tienen que preguntarse sobre qué experiencias estarán disponibles para las generaciones en los años que siguen y cómo se formarán en esas prácticas especializadas que sus profesiones le demandan. Pero también creo que hay preguntas generales que traen tradiciones centenarias de la universidad o milenarias y que hacen a su lugar en la sociedad.
La Universidad Medieval se definía como una institución vinculada al translatio studiorum, lo voy a decir literalmente, mi latín es muy malo, es decir, estudiar la traducción, el intercambio y la traducción de saberes, y creo que eso sigue siendo fundamental en un contexto como el actual, caracterizado por una impresionante movilidad de personas, de conocimientos, de capital, y en el que las viejas fronteras ya no son capaces de detener esos movimientos. Entonces, ¿cómo estamos formando para moverse en ese mundo que implica traducciones de lenguajes, de lenguas, de espacios, ¿no?, de contextos? ¿Qué tipo de lenguajes van a tener a la mano nuestros estudiantes para narrar sus experiencias y para comunicarlas a otras, integrándose a la producción colectiva de conocimientos? ¿Les preocupará la pregunta por la verdad de los enunciados o van a preferir, como Google, irse por el lado de lo más popular, lo más llamativo, lo más emotivo, lo que parezca más auténtico? ¿Cómo va a afectar eso sus prácticas profesionales? ¿Van a valorar todavía el método científico de validar los enunciados si en la sociedad ya dejó de ser central? ¿Podrán o querrán mirar al pasado para acercarse al presente con una perspectiva más compleja? ¿Podrán disponer de lenguajes artísticos menos estandarizados y previsibles que los que vienen en los programas tecnológicos? ¿A qué conversaciones querrán sumarse? Las preguntas obviamente no tienen respuesta fácil, pero no me imagino respuestas que no pasen de alguna u otra manera por una redefinición de qué es y qué hace hoy la universidad como un espacio que piensa y propone para la sociedad. Cierro con unas ideas de Elizabeth Losch, que ella dice que hoy estamos viendo una guerra al aprendizaje de la forma en que se está introduciendo las tecnologías, de esta forma masiva, arrolladora, poco reflexiva, ¿no? Y me interesa pensar en esa provocación, ¿no? Bueno, cuando están tratando de favorecer el aprendizaje, quizás estén haciendo una guerra contra el aprendizaje. Ella señala que cuando la introducción de las tecnologías es operada desde criterios empresariales, el objetivo es producir resultados cuantificables y vendibles como parámetro de éxito, antes que producir cambios relevantes y perdurables de las formas de enseñanza y aprendizaje. No se ocupan de cambios significativos que son más difíciles de calcular por los algoritmos, que tienen que ver con lograr un desarrollo intelectual sostenido en el tiempo y de la aplicación de la teoría a la práctica en la vida real de nuestras sociedades, ¿no? Yo creo que estas dos cuestiones, bueno, ¿cómo logramos que nuestros estudiantes logren aprendizajes sostenidos en el tiempo, ¿no? Aprendizajes de verdad, no superficiales, no banales, y cómo pensamos que ese aprendizaje puede servir para resolver problemas concretos de nuestras sociedades? Me parece que son temas centrales que no habría que perder de vista en el marco de mucha parafernalia y discurso muy brillante de las tecnologías. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés, por tu participación. Seguramente, del mismo modo que las participaciones anteriores, suscitará ideas, reflexiones y también